la porción que vamos a predicar el día de hoy, que vamos a meditar, es versículo 1 al versículo 7. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Vamos a hacer una oración, hermanos, poner en manos del Señor la palabra, que sea el Señor hablando en nuestras vidas y que nosotros podamos con un corazón humilde recibir su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos porque podemos adorarte, servirte, honrarte, glorificarte, Señor, y nos da la oportunidad de hacerlo como iglesia, hacerlo juntos, adorarte juntos, animarnos a través de nuestros mismos hermanos, de ver cómo juntos podemos adorarte, juntos podemos servirte, pero también, Señor, cómo juntos podemos recibir tu palabra y ser confrontados a través de tu palabra y ver cómo la obra del evangelio puede ser vivida en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. La versión que usamos regularmente es la NBLA. Si tienes la versión, puedes seguirlo con tu vista o también como quiera lo vamos a proyectar en pantallas. Dice así la palabra del Señor: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos. Si se fijan, Salomón está hablándonos acerca de cuando venimos a la casa del Señor. Podemos decir cuando nos acercamos a Dios. Por eso yo titulé precisamente con esas palabras textuales el sermón del día de hoy: cuando vayas a la casa de Dios, ¿cómo debemos presentarnos, verdad? Cuando vayamos a la casa de Dios. Imagina por un momento que estás frente a Dios cara a cara. Imagina eso. ¿Qué actitud tendrías tú para presentarte delante de Dios? Imagínate que mañana tienes la oportunidad de presentarte cara a cara ante Dios. ¿Qué actitud tendrías? ¿Con qué actitud te acercarías a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Aquí tenemos como algunas instrucciones que Salomón da, ¿verdad? Dice, cuando te acerques a la casa de Dios, debemos, hermanos, adorar a Dios confiados. Tú y yo, a la luz ya del evangelio, debemos adorar a Dios confiados porque Cristo abrió el camino hacia el Padre para que nos acerquemos a Dios confiadamente. Que vengamos al Padre confiadamente porque Cristo abrió ese camino, abrió el camino hacia el trono de Dios. Debemos acercarnos con gozo, pero a la misma vez también debemos hacerlo con temor reverente. Tenemos aquí en esta sección que dice el predicador, dice Eclesiastés, Salomón, que nos habla acerca
de cómo debemos acercarnos a la casa de Dios. La idea es que Salomón está observando la gente que se acerca al templo. ¿Recuerdan? El templo de Salomón, ese majestuoso templo. Ahora Salomón está ahí observando a la gente que se acerca a adorar a Dios. Cómo la gente viene al templo y adora a Dios. Y al parecer lo que observa Salomón es que la gente viene, presenta su sacrificio. Recuerdan, en el Antiguo Testamento era venir a adorar a Dios, y eso representaba traer sus sacrificios como la ley lo demandaba. Pero qué interesante, porque lo que dice Salomón es: cuando se acerquen a la casa de Dios, cuiden sus pasos, porque al parecer lo que estaba sucediendo es que los que venían a adorar a Dios externamente lo hacían con las prácticas correctas. Venían, adoraban, traían su sacrificio, lo externo estaba correcto, pero resulta que lo que dice Salomón es que tristemente la actitud no era la correcta. Y eso es triste, porque sigue sucediendo hoy en día. Salomón está diciendo: a ver, en primer lugar, vienes a la casa del Señor, pero no ofrezcas sacrificio como lo hacen los necios. No está diciendo que no ofrecieran sacrificio, es lo que la ley demandaba, que vinieran a adorar al Señor trayendo sus sacrificios. Pero ¿por qué lo hacían como los necios? Y por eso le da una serie de indicaciones cómo debemos acercarnos a Dios. Y lo que yo quiero predicarte en esta mañana es lo siguiente: acércate a Dios con reverencia, porque Cristo abrió el camino al Padre. Y para defender esta proposición, yo quiero darte 3 encabezados de cómo debemos acercarnos a Dios. Número 1, del versículo 1 al 3, tenemos que debemos acercarnos a Dios escuchando antes de hablar. Mi primer encabezado es: escucha antes de hablar. Escucha antes de hablar. Dice Salomón: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a ¿qué? ¿Qué dice ahí? Acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa a hablar, versículo 2, dice Salomón. No se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, como diciendo: a ver, cuando vienes a acercarte a Dios, a adorarlo, ten cuidado de primero mejor escuchar a Dios antes de que vengas con un montón de palabrerías, o de venir con un sacrificio del cual tú crees que es como se debe adorar a Dios, antes de que entiendas lo que Dios está demandando. Salomón está viendo lo que sucede en el templo, pero lo que observa puede ser desconcertante. Había mucha gente yendo al templo a presentar adoración a Dios, y tal vez todo esto parecía una adoración correcta, porque de cierta manera iban y cumplían con lo necesario. Iban y cumplían con la ley, con lo que Dios había demandado, los sacrificios que Dios había demandado para acercarse al templo y adorarlo. Y parece ser que iban y cumplían con esos sacrificios. Y Salomón dice: son sacrificios de necios. Qué fuerte, ¿no? Dice: más bien cuida tus pasos. Cuida tus pasos cuando te acerques a Dios. A simple vista parecía una adoración verdadera, pero el asunto va más allá de lo externo. El asunto era la actitud con la que esas personas se acercaban a Dios.
La actitud interna. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez si realmente tu adoración es genuina? ¿Te has preguntado si tu adoración es genuina? Si vienes a Dios con humildad, si vienes a Dios con sinceridad, o es una adoración externa que puede impresionar a los que te rodean, tal vez a tu hermano de al lado, puede impresionar cómo te ves, cómo adoras. Pero te has preguntado si Dios ve con agrado cómo te acercas a Él. Hermanos, podemos tener un excelente equipo de alabanza. Pudiéramos llegar a tener una excelente ejecutación de la música, de los instrumentos, y gloria a Dios por eso, si así fuera. Gloria a Dios. Y pudieras traer tu mejor ofrenda y venir a orar fervientemente con las mejores palabras que encuentra tu boca. Pero si no estás dispuesto primeramente a escuchar lo que Dios tiene que hablar a través de su palabra, entonces puedes encontrarte trayendo un sacrificio necio delante del Señor. ¿Por qué? Porque traes lo que tú crees que es lo mejor, pero no te detienes a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda en su palabra? Llegamos y todo es, yo creo que es así, yo creo que a Dios se adora así, yo le alabo así, yo lo hago así, yo pienso que. Dice Salomón, cuando vengas, cuida tus pasos y preocúpate por escuchar primero antes de hablar. Pero ya tenemos en la cabeza cómo se deben hacer las cosas, ¿cierto? Antes de ser humildes, cuidar nuestros pasos y acercarnos a escuchar qué Dios tiene que decir de cómo es Él verdaderamente, cómo es Él y cómo demanda que lo adoremos. Dice Salomón, entonces no seas necio. Detente y ponte a pensar cómo debo adorar a Dios y cómo debo presentar mi sacrificio a Dios. Así que, hermanos, podemos venir con una buena intención de adorar a Dios y cantar a Dios con todas nuestras fuerzas y traer nuestra mejor ofrenda con alegría y orar fervientemente. Pero si no estás dispuesto primeramente a escuchar la voz de Dios, que Dios tiene que hablar a tu vida con la palabra, entonces puedes encontrarte presentando sacrificio como los necios. Dice Salomón, porque estos, los necios, ni siquiera saben que están haciendo mal. O sea, puedes estar viniendo a adorar a Dios creyendo que es lo mejor que puedes hacer y lo estás haciendo mal. Hermanos, eso no quiere decir que seamos perfectos cuando adoramos al Señor, pero a veces somos necios por no prestar atención a lo que realmente la palabra del Señor dice de quién es Él, cómo es Él y cómo debe ser adorado. Salomón está observando a personas que van a adorar a Dios, llevan sus sacrificios, pero es como si estuvieran adorando incorrectamente, porque aunque externamente cumplen con su adoración, no son sensibles a escuchar la palabra de Dios. Salomón dice, son necios. Hermanos, venir a la casa de Dios para adorarlo debe hacernos reflexionar acerca de quién es. No venir ya con nuestras ideas preconcebidas de cómo creo yo que debo presentar mi adoración a Dios. Parece ser que Salomón está diciéndoles que tengan cuidado cuando se presenten en el templo. Porque, hermanos, venir a la casa de Dios, visitar aquí el lugar donde nos juntamos a adorar o acercarte a Dios en tu casa o en cualquier momento, no es como ir a visitar a tu vecino.
No es como ir a visitar a tus papás ahora que ya te casaste y de vez en cuando vas con tus papás. No es como ir a visitar a tus papás. No es como ir a visitar a los abuelos. No es como ir a visitar a unos amigos. Es por eso que Salomón les advierte: guarda tus pasos. ¿Te has puesto a pensar cuál es la actitud que tengo cuando vengo a la iglesia? ¿Te has puesto a pensar eso? Es más, reflexiona ahorita mismo. ¿Qué actitud tengo ahorita que he venido a la iglesia? Y te vuelvo a preguntar: si tú estuvieras frente a Dios y pudieras tener una conversación cara a cara con Él, te pregunto, por favor, intenta imaginarte esto. Si pudieras tener una conversación cara a cara con Dios, te pregunto, ¿estarías distraído? ¿Sacarías tu celular para revisar el Facebook, Instagram o WhatsApp? Imagínate, estás cara a cara con Dios y puedes platicar con Él. ¿Serías capaz de distraerte? De decir, a ver qué dice mi amigo, qué meme mandó mi amigo en WhatsApp. Imagínate, si hacer eso en medio de una conversación seria con cualquier persona en este mundo, hacer eso, distraerte, es falta de educación, falta de respeto. Estar platicando con alguien, una conversación seria, y de repente irte a ver el celular y distraerte por cualquier cosa. Eso es una falta de respeto. Imagina hacérselo a Dios. Y tal vez estás pensando: pastor, está exagerando porque venimos a la iglesia y no estamos cara a cara con Dios. Déjame decirte que cuando venimos a la iglesia, Dios está hablando a través de su palabra. Y estar escuchando la voz de Dios predicada a través de la predicación de su palabra, y no venir con un corazón dispuesto a escuchar su voz, hermanos, es como estar cara a cara con Dios y darle importancia a cualquier otra cosa. Es por eso, hermanos, que para nosotros es tan importante predicar la palabra y solo la palabra. Y Salomón está diciendo: cuando vayas a la casa de Dios, acércate a escuchar. En vez de que ofrezcas un sacrificio necio. No te está diciendo: no traigas ofrenda, no traigas adoración, no traigas eso. Está diciendo: hazlo correctamente, y para eso necesitas primero escuchar y conocer a Dios. Porque hay gente que viene con su sacrificio necio y ni siquiera se da cuenta que está mal. Bueno, hermano, cuando vienes a la iglesia y estás en medio de un sermón, de verdad, hermano, estás escuchando a Dios a través de su palabra predicada. Cuando la palabra se predica fielmente, cuando la palabra se predica fielmente, estás escuchando a Dios a través de su palabra. Por eso Salomón les advierte: acércate a la casa de Dios a escuchar, para que no seas como los necios. Y a veces somos como esas personas, ¿cierto? Como esas personas que observó Salomón en el templo. Venimos, pero no venimos con un corazón atento, ni mucho menos con un corazón reverente. Esas personas ya no eran conscientes de que lo que hacían estaba mal. Ya no eran conscientes de eso. Hermanos, y yo con mucho amor, con un corazón muy pastoral, quiero decirles:
¿No será que muchos de ustedes también vienen cada domingo de esa misma manera? ¿No será que muchos vienen cada domingo de esa misma manera? Tal vez te acostumbraste a venir cada domingo, que ya lo haces por costumbre, solamente la palabra entra, pero sale por otro oído y todo el mundo tiene la culpa menos tú. Hermanos, cuando Salomón dice escuchar, está hablando acerca de poner atención para poder vivir lo que has escuchado. No es un oyente olvidadizo, como vemos en el Nuevo Testamento. Está llamando a alguien que escucha para realmente conocer a Dios y adorarlo como tiene que ser adorado. A veces venimos y ya no prestamos atención a la predicación, te distraes en el celular, estás oyendo pero a medias, sin prestar verdadera atención. Vienes y presentas una adoración externa, pero no dispuesto a escuchar a Dios para vivir de acuerdo a su palabra. ¿Qué es lo que dice Romanos? Romanos dice que todo comienza con el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio, hermanos, no hay otro medio sino la palabra de Dios para transformar los corazones y para hacernos vivir el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe viene por el oír. Pero ¿cómo oímos? Dice Romanos, cuando la palabra de Dios es llevada a tu corazón. Y el oír es por la palabra, es la palabra que abre nuestros oídos. Pero Salomón dice, acércate con un corazón dispuesto a escuchar. Hermanos, cuando nos congregamos, lo hacemos para escuchar la voz de Dios. Y lo hacemos y escuchamos la voz de Dios a través de la predicación de la palabra, a través de lo que cantamos, a través de lo que oramos. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene que decirnos es mucho, pero mucho más importante que lo que tú tienes que decirle a Dios. Lo que Dios tiene que decirnos es mucho, pero mucho más importante que lo que tú tienes que decirle a Dios. Y perdóname si acabo con el sentimentalismo de muchos, pero hermanos, es la verdad. Por eso Salomón dice, ven a escuchar antes que hablar. Y eso no quiere decir que Dios no quiere escucharte. Sí quiere escucharte y es bueno hablar porque tenemos que hablar, pero dice, hey, cuidado, cuidado, cuidado. Primero escucha y después habla. Primero conoce a Dios y después adóralo realmente para que sepas cómo se debe adorar a Dios. No te des prisa en hablar, versículo 2, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es más importante escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque Él es el creador y nosotros somos simples criaturas. Simples criaturas. Debemos estar dispuestos a escuchar para obedecer a nuestro creador. Así que por tanto, hermano, acércate a Dios con reverencia, porque Cristo abrió el camino al Padre para que te acerques a Él. Pero acércate con reverencia a escuchar antes que hablar. Y eso nos lleva también a nuestro segundo encabezado, del versículo 4 al 6. Vemos que lo que dice Salomón es que cuando hagas un voto, cumple tus promesas. Encabezado número 2, cumple tus promesas. Cuando te acerques a Dios, cumple tus promesas.
Cuando nos acercamos a Dios, no solo debemos escuchar su voz, sino cumplir nuestras promesas. ¿Cuántas veces no prometemos a Dios cosas? ¿Cuántas veces no hablamos a la ligera y decimos muchas cosas, cierto? En el tiempo bíblico era muy común hacer votos a Dios. Y vemos hombres en el Antiguo Testamento que hicieron votos a Dios. Y esto lleva al predicador a decir que es mejor incluso no prometer nada a que tú prometas y no cumplas. Eso no quiere decir que no debamos prometer a Dios cosas, sino que cumplamos todo aquello con lo que nos comprometemos con Dios. Todo aquello con lo que nos comprometemos delante de Dios. Es mejor que no hagas votos, versículo 5, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Como decir, ay no, perdóname, me equivoqué, no quise prometer eso. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Hermanos, somos llamados a acercarnos a Dios, pero de una manera correcta, de una manera sincera, de una manera recta delante de Dios. Y eso lleva a Salomón a decir, entonces cuando te acerques a Dios, debes temer a Dios. Versículo 7 y último encabezado, teme a Dios. Finalmente, mira, la conclusión es que al acercarnos a Dios debe de ser con reverencia. Cuando en las Escrituras se habla de temer a Dios, no es un temor del tipo de tener pavor de acercarnos a Dios. Esa no es la idea. La idea es más bien el sentido de reverencia, un temor reverencial, acercarnos a Dios entendiendo que Dios es santo, justo, bueno, que Él es el creador, que Él está por encima de nosotros y venimos con reverencia, cuidando lo que hablamos, cuidando lo que somos, cuidando cómo nos acercamos delante de Él. Es un temor reverente por estar conscientes de que Dios es absolutamente santo. Entonces, las personas que iban y presentaban su sacrificio en el tiempo de Salomón, parece ser que habían perdido toda reverencia. Parece ser que ya eran necios y era bueno, entregamos esto nada más como para hacer un checklist de lo que tengo que hacer como hijo de Dios. Y a veces así venimos nosotros, ¿no? Venimos a la iglesia y, bueno, esto es para palomear que el domingo fui a la iglesia, para sentirme bien con mi propio cristianismo. Pero eso no es reverencia a Dios. Puedes venir y recibir la palabra y salir a tu casa y ser la misma persona de siempre. Eso no es vivir de una manera reverente a Dios. No es estar consciente de quién es Dios. No es estar consciente de lo que venimos a la iglesia. Lo contrario de acercarse a Dios con verdadera reverencia está en venir a Él con muchas palabrerías personales. Podríamos decir puras palabrerías, pura habladuría de labios para afuera, cantar puro labios para afuera. Es por eso que Salomón conecta las muchas palabras con los sueños. Mira, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Lo que está diciendo o quiere darnos a entender que son asuntos personales, son sueños personales, es palabrería de lo que nosotros queremos y deseamos, de cómo nosotros queremos adorar a Dios y no como Dios nos manda en su palabra que debemos adorarlo y acercarnos a Él.
una adoración que proviene de nuestros propios deseos personales y no por reverencia a Dios, es adoración necia. Por eso Salomón dice, primero escucha y después habla. Porque cuando venimos sin tener la intención de conocer a Dios, es yo quiero presentar cuáles son mis deseos, yo quiero declarar cuáles son mis deseos, yo quiero hablar de lo que hay en mi corazón y te la pasas hablando sin detenerte a escuchar realmente lo que Dios demanda en su palabra. La adoración verdadera a Dios es una genuina obediencia a Dios. Hermano, no se trata de tus gustos personales. No se trata de tus gustos personales a la hora de adorar a Dios, sino de lo que Dios revela en su palabra. Adorarlo con reverencia o temor a Dios es acercarnos a Él, no pensando en nosotros mismos, no pensando en nuestros propios deseos personales de cómo se debería adorar a Dios, sino en cómo Dios desea ser adorado. Tú te preguntas, hermano, ¿con qué actitud voy a ir este domingo a la iglesia? Te preparas incluso un día antes, diciendo mañana me tengo que levantar temprano a esta hora, por tanto me voy a dormir temprano, voy a listar las cosas para que mañana yo llegue temprano para no perderme mi adoración a Dios. Y voy a disponer mi corazón a escuchar la palabra de Dios de tal manera que pueda creer la palabra y vivir la palabra, porque tengo un corazón dispuesto de ir a escuchar a Dios. O ya vienes predispuesto a decir, yo voy para que Dios me dé esto, para que Dios me dé el otro, para que Dios haga, y yo voy a hacer lo que yo quiero. O vienes dispuesto a adorar a Dios por quién es Él y cómo se ha mostrado en su palabra. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos esperar que todo lo que se haga en el culto esté centrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos acercamos para escuchar la voz de Dios. Es lo que dice Salomón. Así que debemos esperar que todo lo que se hace en el culto esté centrado en la palabra de Dios. Porque venimos con reverencia a escuchar la voz de Dios. Entonces tal vez, hermano, te estés preguntando, ¿cómo puedo acercarme correctamente a Dios si somos pecadores? Si seguimos fallando, ¿cómo podemos adorar a Dios de verdad? Y yo quiero decirte que podemos acercarnos a Dios no porque nosotros podamos presentarnos perfectos ante Dios, no porque tú puedas presentarte ante Dios como alguien perfecto, sino porque Cristo fue quien se presentó como el sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación. ¿No es lo que dice la palabra? Que Cristo es nuestro sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación. Tú y yo podemos acercarnos a Dios confiados porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Este pasaje de Eclesiastés nos enseña que no debemos de acercarnos a Dios de una manera superficial. Debemos tener una relación correcta, pero el problema es que como seres humanos tenemos la tendencia de centrar nuestra adoración con relación a nosotros mismos, a nuestras palabras,
Adoramos a Dios, pero centrados en nosotros, nuestras palabras, nuestras promesas, nuestras emociones, nuestras buenas acciones, en el yo. Hermano, pero el Evangelio nos enseña. El Evangelio nos enseña que el poder acercarnos a Dios no depende de nuestras capacidades o nuestras buenas obras, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Tú no puedes acercarte a Dios porque tú seas perfecto. Tú no puedes acercarte a Dios porque tú seas capaz. Tú no puedes acercarte a Dios porque tú seas quien decide. Hermano, tú puedes acercarte a Dios por la obra perfecta de Cristo en la cruz, porque Él pagó por tus pecados y Él te ha limpiado de toda maldad. Por lo tanto, cuando vengas a la casa del Señor, cuando te acerques a Dios, acércate a través de Cristo. Es Jesús quien abrió el camino al Padre. Es Jesús el único camino hacia Él. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hermanos, lo leemos a la luz del Evangelio, porque tú y yo ya tenemos todo el panorama completo. Nos acercamos a Dios con reverencia, nos acercamos a Dios con temor, nos acercamos a Dios para escuchar su palabra, nos acercamos a Dios reverentemente, humildemente, sencillamente, porque Cristo abrió el camino al Padre para que podamos acercarnos a Él. Es por medio de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Si tú estás buscando de Dios, déjame decirte que el único camino es Cristo. La palabra de Dios dice que estamos alejados de Dios, que no somos buenos porque hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Pero buenas noticias. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú puedes acercarte a Dios confiadamente, seguro de que Él te acepta, porque en Cristo y solo en Él tenemos acceso a Dios. En Cristo y solo en Él tenemos acceso a Dios. Hermano, que tú ya estás en Cristo tal vez. ¿Cómo está tu corazón cuando vienes a adorarlo? En realidad, ¿vienes cada domingo a buscarlo, a escuchar su voz, o solo vienes para cumplir con tu cristianismo, pero es solamente una religiosidad? Si solo vienes cada domingo por cumplir como religiosidad, solamente como religiosidad, pero sales de aquí y tu vida sigue siendo la misma, no vives la palabra. Tal vez estás viniendo, pero no estás prestando atención a la voz de Dios. No estás escuchando la voz de Dios y estás viniendo como un sacrificio necio. Si escuchas la palabra y la palabra de Dios está siendo predicada fielmente y sales y no vives el evangelio que se te predica, probablemente no vienes a escuchar con atención. No vienes a escuchar con atención a Dios. Tal vez tu adoración está basada en lo que tú crees que puedes darle a Dios antes de escuchar a Dios y conocerlo, para que entonces sí puedas adorarlo por quien es Él. O venimos a dormirnos a la iglesia, o venimos a chatear por celular con alguien más. Hermano, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, estamos viniendo a escuchar a Dios mismo. Porque es su palabra, no la palabra del predicador. Es la palabra de Dios mismo. ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Si tú aún no has
creído al Evangelio, déjame decirte, la única manera de acercarte a Dios verdaderamente, la única manera de acercarte a Dios es a través de Cristo. Él llama a venir a Él. Él llama a que vengas a Él. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Si tú vienes a Cristo, Él te recibe con los brazos abiertos y puedes acercarte dignamente a Dios, no por tus obras, sino por la obra digna de Cristo en la cruz. Así que acércate a Dios con reverencia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo abrió el camino al Padre. Por lo tanto, cuando vengas a la casa de Dios, ven a escuchar su voz a través de la palabra, a través de los cantos, a través de las oraciones, pero hazlo con reverencia, porque Dios es santo. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Tomas en serio realmente el venir a la casa de Dios? ¿Tomas en serio venir a la casa de Dios, a encontrarte con Dios a través de la palabra, a través de nuestra adoración? Y no solamente cuando venimos a la casa de Dios, sino esto aplica también para nuestra vida diaria y cotidiana. ¿Cómo vivimos nuestras vidas delante de Dios? ¿Cómo vivimos nuestras vidas delante de Dios? Sin embargo, hermano, teme a Dios. Temer a Dios es vivir toda nuestra vida en consonancia a su palabra, reverente a su palabra, conscientes de que Dios es justo, bueno y santo. Y nos podemos acercar a Dios solamente a través del camino que Cristo abrió al Padre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Nos das la oportunidad de venir a ti en arrepentimiento y fe. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Cristo, porque abriste el camino al Padre. Perdónanos si hemos venido con un corazón cegado, con un corazón incorrecto, con una actitud incorrecta delante de ti. Tal vez queriendo escuchar lo que queremos escuchar antes de escuchar lo que tú realmente tienes que hablar a través de tu palabra. Señor, con humildad, ayúdanos que cada que vengamos a tu casa, Señor, quitemos de nuestro corazón ese deseo de querer escuchar lo que cada quien quiere escuchar, sino más bien pon un deseo de venir a oír tu palabra y lo que tú tienes que decir a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos vivir a través de tu palabra y no a través de nuestros propios deseos. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos adorado con un corazón incorrecto, con una actitud incorrecta, y no hemos tenido la humildad, Señor, de escucharte antes de hablar nosotros mismos. Señor, perdónanos
Perdónanos, Señor, si no hemos presentado una adoración correcta, genuina. Ayúdanos a vivir con un temor reverente delante de ti, Señor. Y te rogamos por todos aquellos que aún no han creído al Evangelio, que la luz de Cristo ilumine sus corazones de tal manera que ellos puedan creer a la verdad de tu palabra. Señor, que seas tú poniendo fe, que seas tú poniendo fe en sus corazones para que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Es la bendición de creer al Evangelio, Señor, para que puedan acercarse a ti con temor reverente y adorarte genuinamente, Señor, y vivir vidas piadosas delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a como iglesia poder compartir la verdad de este glorioso Evangelio, Señor, a todos aquellos que nos rodean, a cada persona que tiene una relación con nosotros en el trabajo, en la escuela, con el vecindario, Señor, para que ellos puedan acercarse a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.